Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva jornada. En el día de hoy, muy enriquecedora, como decimos siempre, junto a dos grandes colegas que saben muchísimo en materia de salud, de obras sociales, de prepagas. Así que esperamos contar, como siempre, con su presencia. Aquellas personas que están por Zoom, que vemos que son bastante los conectados, los que están hoy personalmente, agradecemos su participación. Y bueno, a continuación vamos a hacer la presentación de las dos expositoras. Primero le voy a dar la palabra a la doctora Karina Van Strack, la directora del instituto, que hoy nos acompaña, que está junto aquí, junto a mi lado. Así que, doctora, adelante. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva propuesta académica, que es la anteúltima del año. Bueno, como dijo Roberto, agradecerles a los expositores. Para nosotros es un lujo y un placer recibirlos aquí en nuestra casa. Y a los que vinieron también y se tomaron un tiempo para escuchar y enriquecerse. Y capacitarse, sobre todo, que es lo que decimos siempre, ¿no? La clave está en la capacitación. Por otro lado, agradecer que esta jornada, esta charla que vamos a dar hoy, tiene que ver con un eje temático que muchas veces pensamos que no es propio de nuestro fuero, por lo cual adhiere a esta actividad el Instituto de Derecho de Salud de nuestro querido colegio. A la cabeza, su director, el doctor Omar Barragán, que, como les dije, adhiere a la actividad y consustanciado de la transversalidad de nuestro fuero y del derecho en general, y como grandes protagonistas de los cambios sociales, consideró muy importante adherir a la misma. Bueno, sin más, vamos a presentar a nuestras expositoras y seguimos con la charla. Bueno, en primer lugar, contamos con la presencia de la doctora Elizabeth Orrico. La doctora tiene un magíster en políticas públicas, es asesora legal, abogada. Como experiencia laboral podemos decir que se desempeñó en la Superintendencia de Servicios de Salud, la Administración Pública Nacional, desde octubre del 2013 hasta la actualidad, como subgerenta de asesoría legal de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, coordinación técnica de la Gerencia General, coordinación de reclamos de gerencia de delegaciones, también como asesora legal en la Gerencia de Asuntos Jurídicos. Y también contamos con la presencia de la doctora Beatriz López Azurmendi. La doctora es abogada, especialista en salud, discapacidad y previsional. Tiene también una amplia formación académica, abogada egresada de la UBA. Bueno, se desarrolla en su especialidad en Derecho de la Salud, Discapacidad y Previsional desde el año 2000 hasta la actualidad. Bueno, por supuesto que los currículos son mucho más extensos, no queremos leerlos todos porque la verdad que nos llevaría bastante tiempo, nos han traído un currículum increíble ambas doctoras, por lo cual por supuesto las felicitamos por su formación y le voy a dar la palabra a ellas, así continuamos con la charla. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar. Vale. Sí. Vamos a hacer esto porque por cuestiones acá de logística van a haber pequeños desplazamientos. Pero como siempre nos sentimos entre amigos y en casa, lo vamos a realizar. Ahí. Sí, sí. Ahí te lo puse. Gracias. Gracias. Y este ya está presentado y Sí, pasar ajá, compartir la pantalla. Directamente pasamos la film. ¿Micrófono? ¿Sin micrófono? A ver. ¿Se Sí, escucha? Sí, se escucha ¿Se igual. escucha bien? Sí. Bueno, vamos sin micrófono. Bueno, perfecto. Bueno, mi idea es un poco que sea una charla, no sé cómo tienen pensado el tema de si se puede interrumpir, no se puede interrumpir. Mi idea es un poco que sea participativa, colaborativa. La idea es un poco informar lo que hacemos desde la Super, cuál es el rol que tenemos desde el organismo, pero también un poco obtener las inquietudes que tengan desde el Zoom o que puedan transmitir, como para que sea enriquecedor en ambos Que sentidos. sea un ida y vuelta. Exacto. Perfecto. Muchas Exacto. gracias.
Bueno, la presentación la pasamos por alto, ya muchas gracias por la presentación. Bueno, la idea entonces es compartir un poco el rol, a ver, vamos a pasar, ¿cómo pasamos? Sí, con la flechita para el costado. ¿Cómo va? Me parece que está como si fuese a, mira, ¿ves que me dejaría? Sí. Esto es televisión en vivo, Sí, así sí, Problema. suele pasar. ¿No? Estamos acostumbrados. Y acá, mira, esa, Ahí ahí está. va, Ah, ahí sí, va. de acá, perfecto. Bien. Ahí va. Bueno, la idea es un poco hablar de lo que es el sistema de salud en la Argentina, hablar del rol de la superintendencia, el Fondo Solidario, la famosa inclusión de las entidades de medicina prepaga en el inciso I, el impacto que tiene la super o el derecho de salud en el ejercicio profesional. Entiendo que somos todos abogados, con lo cual me pareció enriquecedor traerles cómo pueden conectarse con la super o cómo pueden interrelacionarse con los amparos. Y después un breve debate, eso no sé, no lo hablamos un poco, pero por ahí lo podemos hacer ahora o lo podemos hacer después las dos en algún momento. Bueno, primera pregunta para conocer un poco la audiencia y para hacerlo un poco más interactivo. Me gustaría saber cuántos de los que están acá en el Zoom han trabajado en casos relacionados con la super o tienen contacto con lo que es el derecho de salud. Hay un menti, que no es mentí, sino que es un mentimeter, al que pueden ingresar y tienen una pequeña votación que no nos va a llevar más de 2 minutos. La idea es saber si trabajaron o no trabajaron. Bien pueden ingresar a Menti y poner el código, utilizar el link o el QR, cualquiera de las tres opciones, como para ver en dónde podemos detenernos más o si algunas cosas se pueden llegar a pasar por alto, que ya las conocemos todos y no hace falta que Nos detengamos. nos en explicar. detengamos. Exacto, correcto. Así que podemos darle 2 minutos. Al Menti. Si no pueden interactuar por el chat también, Sí, sí, sí. ¿no? Sí, lo que quieran Lo- hablar Ah, por el chat también, también. Que quieran hablar por el exacto. chat, Yo los por voy favor. siguiendo y pueden a Los través de ahí paso. hacer preguntas. Exacto. Exacto. ¿El chat aparece acá, no? Sí, yo se lo leo dos cualquier cosa. Ah, Claro, dale. acá estamos en tiempo real viendo lo del chat. Bueno, Así que el que quiere interactuar por el chat, lo hace. exacto. Bueno, ahí van llegando respuestas, ¿eh? Mirá, que lo Bueno, tenemos, muy bien, lo tenemos muy en bien. tiempo real. Muy lindo. ¿Sí? Esto es una novedad para nosotros. Muy buen aporte. No Bueno, esperábamos menos. cuando lo puse, como dice Menti, me dicen, te van a mentir todos. Le digo, bueno, no, apelemos a la buena voluntad de todo el mundo. Totalmente. Tenemos una colega que dice que no tuvo experiencia en caso de salud. Bien, Bueno. bien. Bueno, por el chat también está Temas de perfecto. RTI únicamente hablan. De Temas de hecho, RTI. eso hacemos mucho los previsionalistas Claro, de RTI. claro. Con Bien. las comisiones. De acá ha venido, por ejemplo, la superintendencia de riesgo, vino el doctor Zambucetti, un amigo de la casa, y siempre sí, en general relacionamos con esto, ¿no? Bien, Nosotros, los bien. previsionalistas. En Bien. el Día del Trabajador Previsional, saludo a todos los trabajadores previsionales, por eso los ANSES, las oficinas, permanecen hoy cerradas al público justamente por el Día del Trabajador Previsional. Bueno, tenemos variadas respuestas, o sea, gente que ha trabajado en temas relacionados con la salud, con la superintendencia. Podemos hacer un panorama para que sea Parece útil que para sí. todos. Sí, sí. Me parece De acuerdo. que podemos avanzar con eso. Bueno, pasemos. Bueno, Teresita nos dice que hoy hizo reclamos en la Superintendencia de Salud con resolución favorable. Muy bien, Así que, muy bien, Teresita. Bueno, tuvo suerte, Teresita. Bueno, entonces, para arrancar un poco, como para empezar desde lo más macro hacia lo más micro, digamos, nuestro sistema de salud tiene 3 subsistemas: el sistema público, el sistema de seguridad social y el sistema privado. El sistema público es el sistema, cuando uno va a un hospital público, se atiende, cubre el Estado, no tiene ninguna prepaga, ninguna obra social. El sistema de la seguridad social, que son las obras sociales, que se nutre de todos los aportes de los trabajadores y de lo que se paga en la parte de salud del monotributo. Y el sistema privado, que es directamente una entidad de medicina prepaga, uno va como consumidor final, se inscribe en cualquier entidad de medicina prepaga y accede al sistema. Tenemos la particularidad en nuestro sistema
que la seguridad social y el privado tienen una pequeña unión, que lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de lo que son los agentes del seguro y de cómo uno ingresa a tener una obra social o una entidad de medicina prepaga. Más abajo dejé un poco para que vayan mirando, el subsector público es el Estado nacional, provincial y municipal, que es uno de los principales desafíos que tiene el sistema de salud, porque tenemos un sistema federal de salud, donde cada provincia tiene su propio, exacto. El subsector de la seguridad social, que son todas las obras sociales nacionales, nosotros desde la Super son los que regulamos, hay otras obras sociales que no las regulamos y no tenemos injerencia, y el privado, como decía, las entidades de medicina prepaga. Y estos desafíos que tenemos, que es del sistema federal, genera un acceso desigual. No es lo mismo una persona que está en Capital Federal y tiene un acceso a una medicina prepaga o a un hospital público, no sé, que esté en más o menos buen estado, como una persona en provincia que tal vez tiene otro tipo de recursos y el Estado tiene otro tipo de recursos. Entonces, en nuestra Argentina no tenemos todos la misma salud ni el mismo acceso a lo que es la salud. Después, en este caso, también empieza a jugar un poco la burocracia, que no lo voy a negar, también un poco desde la Super existió cierta burocracia, y lo que es la judicialización, en donde, bueno, yo no tengo acceso a determinada prestación, ¿qué hago? Directamente voy a la justicia o voy a la Super y trato de hacer un reclamo, como hacía Teresita, que se fue a la Super y tuvo una resolución favorable. Bueno, y acá en lo que era nuestro subsistema de seguridad social y lo que es el subsistema privado, entra a jugar un poco lo que es la Superintendencia de Servicios de Salud, que es un organismo descentralizado del Ministerio de Salud. La Superintendencia de Salud tiene un montón de funciones. La principal es fiscalizar a las obras sociales y a las entidades de medicina prepaga, en el sentido de controlar que se otorguen las prestaciones de manera corriente, que la gente tenga acceso a la salud, que no se generen inequidades, que puedan competir libremente, las controla, las fiscaliza, presentan balances, o sea, es un registro de entidades de medicina prepaga y de obras sociales que nosotros llevamos adelante y lo vamos actualizando y lo vamos controlando, donde las obras sociales nos informan sus padrones, sus balances, bueno, por supuesto siempre en beneficio del ciudadano, que es el que nos viene con el reclamo si alguna situación en particular no se está brindando. Como particularidad, para comentar un poco cuáles son las acciones que estamos llevando adelante desde la Super, no sé si están al tanto que hace poco, debido a los aumentos de las entidades de medicina prepaga, la Super inició un amparo como parte actora contra las entidades de medicina prepaga para disminuir los aumentos indebidos que se habían llevado adelante. La particularidad es que es el primer amparo en donde, acá como puse yo recién, es el primer amparo que se realiza y que se le da legitimación al Estado Nacional para iniciar este tipo de acción. O sea, en el pasado no había nunca la superintendencia accionado o el Estado accionado contra entidades de medicina prepaga por este tema. Pero en virtud de los incrementos, y entendiendo que los incrementos habían sido por encima de la inflación o por encima de lo que son los costos de salud o los costos de vida o el IPC, la superintendencia inició esta medida cautelar, en donde lo que solicitó inició un amparo, que no hablemos con propiedad, con una medida cautelar, donde solicitó que se retrotraigan los precios, que no se sigan generando aumentos, que se retrotraigan a diciembre y que vayan con acorde a lo que es la inflación o acorde a un estándar más normal, porque habían habido incrementos del 300%, 200%, o sea, sí, comparándolo con la inflación, se habían ido un poco... Le voy a preguntar algo de eso, aprovechar. Sí. El tema que iban lo que tenían que devolver de lo que habían Sí. detectado, ¿eso también lo controla también la superintendencia, que estén devolviendo a los...? Si recibimos un reclamo, sí, pero ok. nosotros no quedamos en rol de fiscalización de eso. Entiendo que quedó Defensa del Consumidor o Secretaría de Comercio, eso creo que lo informamos en la web, pero nosotros no quedamos controlando que eso vaya sucediendo. O sea, sí controlamos si recibimos el reclamo. Entiendo que hasta ahora no recibimos demasiados reclamos, con lo cual entiendo que se debe estar cumpliendo. Hacen la devolución
debe ser por el amparo, pero a su vez siguen aumentando ahora. Porque los aumentos quedaron, sí, los aumentos quedaron liberados, digamos. Sí, los aumentos quedaron liberados, pero no volvieron a hacer el aumento que estaban haciendo del 200-300%. Están un poco más acompasados hoy con lo que es, ¿no? Bueno, una cosa es... 200, 300, pero No, Pero- pero sí. se han ido. Bueno, ahí anda, bueno, Claro. supera el IPC. Supera el IPC. Sí. Bueno, es un tema a resolver, es un tema que también el mercado tiene que ir un poco equiparándose. Creo que durante este año muchos de los precios se fueron elevando, fueron bajando, van yendo y viniendo. Yo todavía no sé cuál es el valor de las cosas, creo que estamos todos un poco perdidos. Sí, por las cuadras. Claro, entonces, pero entiendo que sí este año se regularizó bastante lo que es la inflación, lo que es un día uno iba a comprar una cosa y aumentaba, otro día no, bueno, es un proceso. O sea, entiendo que no va a ser de un día para el otro que la situación se regularice, porque fueron muchos años bueno, no hablemos de historia, pero fueron muchos años de venir con aumentos desmedidos o de venir con el precio pisado, porque la realidad es también esa, ¿no? Los aumentos los autorizábamos o no desde la superintendencia. Que se presenta el reclamo por los siguientes aumentos, no puede intervenir. El sistema quedó desregulado para la libre competencia de las entidades de medicina prepaga en ese aspecto. Si nosotros fiscalizamos, por supuesto, si volvemos a recibir una serie de reclamos como veníamos recibiendo, porque este amparo surge de todos los reclamos que empezaron a hacer los beneficiarios. De hecho, nosotros acompañamos en el amparo toda la documentación que nos venían presentando. Las facturas de pagaba 300 y hoy pago 1.800, por decir un ejemplo, ¿no? Pero... Ciencia colectiva. Pues. Sí. Claro, Correcto. El amparo incluso no fue contra todas las entidades de medicina Claro. prepaga, sino contra las que nosotros íbamos recibiendo, que de todas formas era el 90% de lo que representa el mercado. Pero sí se iniciaba a medida que nosotros íbamos recibiendo. O sea, no fue que un día la super se levantó y dijo hay que hacer esto, sino que en virtud de lo que recibe, ahí va y actúa. Pero bueno, lo novedoso es esto, es que el Estado fue parte actora en un amparo contra entidades de medicina prepaga para requerir esto. La cautelar salió favorable, la cautelar dijo, bueno, se retrotraigan los precios. Lo novedoso también es que la cautelar dijo que lo que se había abonado de más quedaba como deuda, o sea que ahí ya un poco se había anticipado el tema de la plata va a haber que devolverla, y después se llegó a un acuerdo en una audiencia que duró 800, 500 millones de horas, pero se llegó a un acuerdo y bueno, ahora está el cumplimiento de ese acuerdo. Luego no se volvió a accionar, pero no volvimos a recibir la cantidad de denuncias que habíamos recibido en el momento oportuno en el que presentamos este amparo. Yo no la quiero interrumpir mucho. No, pero solamente mejor que me interrumpa porque... En este rol, porque justo estamos en la filmina del rol Sí. fiscalizador, por eso la pregunta oportuna de Roberto, con la incumbencia que le dije del derecho de la ancianidad y vejez que toca este instituto, es el tema de cuando las empresas de medicina prepaga aumentan teniendo en cuenta la franja etaria del valor. Esto no hay forma, digamos, desde la super, que es justamente por estas reglas, inclusive en el momento que estamos viviendo, de estas reglas de libre mercado. Bueno, ahí juega un poco lo que es la ley de entidad de medicina prepaga, que ya estipula que pueden existir aumentos por cambio de banda etaria. Ajá. O sea, pero ahí juega mucho el contrato, qué dice el contrato, que se estipula, cuándo se firmó, porque empiezan a jugar un montón de variables en donde uno dice, bueno, si yo me afilié antes de la ley de entidad de medicina prepaga es una cosa, si me afilié después es otra cosa. Perfecto. De todas formas, sí hay bandas etarias en donde sí se va aumentando el valor, pero lo que dice la ley de entidad de medicina prepaga, que no puede variar entre la primera y la última esa variabilidad de 3, o sea, de la primera a la última no puede ser más de 3 veces. O sea, eso sí lo terminamos de controlar nosotros. Perfecto. Esa incumbencia quedó en la ley y sí se está controlando. O sea, en la medida en que alguien tenga una disparidad en ese sentido, sí puede presentar algún reclamo en la superintendencia para que nosotros revisemos este tema. Muchas gracias. Se puede interrumpir las veces que uno quiera con las preguntas que no tenga. En la medida que tenga la respuesta la voy a dar, en la medida que no la tenga, digo paso a paso y seguimos con otra. Pero bueno, entonces esto que se genera en la super, yo tenía una filmina con algunos datos de lo que nosotros tratamos en la super. Por ejemplo, estas denuncias
que presentan los beneficiarios, tenemos 25.000 denuncias por año que recibimos y tramitamos, o sea, bastante. Cuando hay algún incumplimiento, que se inicia un sumario para aplicar una multa. Datos que veníamos registrando del 2023, por ejemplo, se iniciaron 787 sumarios por incumplimiento. Acá ya vemos que de 25.000 denuncias que se iniciaron al año, hay menos inicios de sumario. Podríamos decir o que hubo cumplimiento por parte de las entidades de medicina prepaga y las obras sociales, o que no se inició el sumario correspondiente. Y contra entidades de medicina prepaga, 289. O sea, en el 2023, que fue el año pasado, un total iniciados de 1.060 sumarios y 101 terminados. Y me pasaron un papelito a último momento con los datos de este año que desapareció. Pero acá, mira. Porque, no, es la informalidad de la administración pública. En lo que va del 2024, que estamos todavía con un poco más de un mes para que termine, se iniciaron 4.500 amparos, o sea que hubo un incremento enorme de lo que es el trabajo de amparos. Y si miramos las multas que aplicó la Super, en el 2020 aplicó 12 multas, en el 2021 9, 2022 2, en el 2023 0, y este año llevamos 38 multas hasta agosto, con lo cual ya hicimos más que los 4 años anteriores de lo que era la superintendencia. Pero bueno, para ver un poco a la Super en números. Y bueno, acá lo que puse, y la verdad que la idea de todas las medidas que se vienen impulsando de la Super es para transparentar un poco todo lo que son las entidades de medicina prepaga, las obras sociales, y proteger siempre al usuario. Bueno, este es un gran tema, que es el Fondo Solidario de Redistribución. La idea es, ¿qué es el Fondo Solidario de Redistribución? El Fondo Solidario de Redistribución se financia, es un cúmulo de dinero, para graficarlo de alguna manera, en donde ingresan los aportes y las contribuciones de los trabajadores y las cotizaciones del monotributo, que es este valor de salud que se paga cuando uno paga el monotributo. Uno aporta el 3% del sueldo, el empleador aporta el 6% del sueldo, con lo cual hace un 9%, más lo que es la cotización del monotributo, que es un valor fijo hoy en la actualidad. Con todo ese dinero se genera este Fondo Solidario de Redistribución. Perdón, con todo ese dinero va a las entidades, a las obras sociales. El 15% va al Fondo Solidario. Ahí estamos. El 15% de ese dinero va al Fondo Solidario. Y eso es lo que financia, que administra, ese fondo lo administra la Super, y es lo que financia lo que son todas las enfermedades de alto costo y baja incidencia, exacto, y lo que intenta generar es que exista una solidaridad entre lo que son las prestaciones de salud. Uno aporta a este fondo, recibe en la medida en la que necesita, en la que está enfermo y necesita curarse. Lo que hicimos desde la Super es incluimos en el fondo a las entidades de medicina prepaga que no aportaban dinero al fondo, y que tampoco se beneficiaban de manera directa, sino de manera indirecta a través de las obras sociales, cuando uno derivaba aportes con la famosa intermediación. Entonces lo que hace el fondo es recaudar dinero y redistribuirlo para hacer una prestación más equitativa de lo que son las coberturas de salud. Y los administradores del fondo somos nosotros desde la superintendencia. Y este es el famoso tema que mencionaba recién, que es un poco la inclusión de las entidades de medicina prepaga en el inciso I de la 23660, que es la ley de obras sociales. Los sujetos de las leyes de obras sociales y entidades de medicina prepaga son, por supuesto, obras sociales, entidades de medicina prepaga. En el artículo 1 de cada una de las normas están mencionados. Nosotros regulamos y fiscalizamos a esos dos sujetos. Tienen dos sistemas jurídicos distintos, son dos entidades distintas, no tienen la misma personalidad jurídica. Lo que hizo el decreto 70 es incluir a las entidades de medicina prepaga de la ley 26682, yo me mareé un poco con los números,
las incluye en el régimen de obras sociales. O sea, en el inciso 1 hoy de la ley 23.660, el inciso I empieza obras sociales, sindicales, bla, bla, bla. El inciso I dice entidades de medicina prepaga. Y ahí se armó el problema. Sí. Bueno, ahí empezamos un poco a ver qué pasa con esto. Ahora son obras sociales, no son obras sociales. Siguen manteniendo su personalidad jurídica, no siguen manteniendo. Bueno, ¿cuál fue la idea de esta inclusión? O sea, en ningún momento esta inclusión fue para que la entidad de medicina prepaga se convierta en una obra social, sino que la idea es justamente que participen de lo que es este fondo solidario, que no lo tengan que hacer más a través de la intermediación y que puedan directamente beneficiarse de los aportes que reciben de los trabajadores y poder requerir del fondo lo que son estas prestaciones de alto costo. No sé si fui muy rápido, si se entendió. Lo que sucedía originariamente es una persona trabajadora, por ejemplo, aportaba a una obra social. No voy a mencionar ninguna para no generar ningún conflicto, pero uno aporta a una obra social el 3%, el 6% el empleador, y a través de esa obra social uno podía adquirir un plan o contratar un plan de una entidad de medicina prepaga. Esa es la famosa intermediación. ¿Qué pasaba con eso? Iban los aportes a la obra social, la prestación se la terminaba dando en la entidad de medicina prepaga, pero lo que sucedía es que cuando había que balancear o hacer solidario este sistema, porque la persona estaba enferma y requería de una enfermedad o una prestación extra o el costo era muy elevado, lo que hacía es, a través de la entidad de medicina prepaga y la obra social, en connivencia, digamos, porque entendemos que tenían algún contrato de colaboración o participación de alguna manera, la obra social que podía venir al Fondo Solidario de Redistribución a requerir la cobertura de esa prestación, lo hacía y derivaba la plata, entendemos, a la entidad de medicina prepaga. Era una forma de que la entidad de medicina prepaga no tenga que cubrir 100% de un costo, que sí podía beneficiarse si retiraba la plata del fondo o incluso si tenía algún subsidio. Y a la persona realmente no sé a ustedes, pero no le requería mayor inconveniente. O sea, iba a una obra social, bueno, anda directamente a afiliarse, se afiliaba. De hecho, el carnet, por ejemplo, mi carnet nunca mencionó a la obra social a la que yo aportaba. O sea, directamente yo era cliente de la entidad de medicina prepaga. Desde la super lo que se empezó a ver es que en el medio de esa intermediación se pagaban ciertos peajes. O sea, no llegaba el total de los aportes o no llegaba el total de los subsidios, o por ahí aportaba también el aguinaldo y ese aguinaldo no sabíamos dónde quedaba. Entonces lo que se intenta hacer es eliminar esa intermediación y decir, bueno, directamente la persona que esos aportes que son suyos, porque los aportes realmente son de la persona, o sea, no son de nadie más, vayan directamente a la entidad de medicina prepaga y que la entidad de medicina prepaga pueda venir al Fondo Solidario de Redistribución y decir, bueno, tengo esta prestación de esta persona de enfermedad de alto costo, a ver cómo se cubre, tengo una persona que es mayor de 65, necesito el subsidio, bueno, o lo que sea, venir directamente al fondo. Ese fue el espíritu de la inclusión de las entidades de medicina prepaga en el inciso I de la Ley de Obras Sociales a través del decreto 70. Entendemos que se pensó mucho esto, porque en principio es como que pensamos de dos naturalezas jurídicas distintas, ¿no? Sí, sí, sí. Que tiene que ver la prepaga, es su objeto en sí mismo, y la obra social como la concebimos nosotros. De hecho, hasta las sanciones son distintas. Claro, O sea, exactamente. las sanciones no son las mismas. Nosotros a las obras sociales las podemos intervenir. Eso es lo que justamente a eso iba. A las entidades de medicina prepaga no, son sociedades anónimas, SRL, tienen otra figura. No es lo mismo. O sea, siguen manteniendo su individualidad jurídica, pero la idea es beneficiar a la persona. O sea, siempre estuvo pensado para beneficiar al dueño de esos aportes, porque en un punto, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno ve por ahí una factura de lo que es su prepaga, que a veces hay que pagar un extra, siempre aportás lo mismo. Aporta tanto, recibe tanto, y vos decís, pero ¿y el aguinaldo dónde está? Y yo no cobré lo mismo todos los meses, ¿y por qué el aporte siempre es el mismo? Y
Y bueno, se generaban inequidades también. Este fue un caso en el que empezamos a recibir muchas denuncias. Y bueno, la idea del 70, el espíritu del 70 fue un poco este. Pero entonces, perdón, en el rol de fiscalización, ustedes, ante incumplimiento de algo, de alguna prestación de una prepaga, ustedes no pueden intervenir. Sí, Sí. sí. Incumplimientos con cualquiera de las dos. En ese Perfecto. sentido, sí. Disculpe, Tiene... pero No, está solo perfecta la buscamiento. pregunta. Es que yo avanzo entendiendo que se va entendiendo, me avisan si voy muy rápido, si hay algo que es Perfecto. demasiado técnico, pero estos 25.000, que puse acá, los 25.000 reclamos, las 25.000 denuncias son contra obras sociales y entidades de medicina prepaga, al igual que el inicio de sumario, al igual que las multas, o sea, en ese sentido sí. Lo que pasa es que son distintas las sanciones. La sanción de intervención es una sanción mucho más gravosa y esa es solamente, nosotros podemos ejercerla contra las obras sociales, no contra las entidades de medicina prepaga. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Bien, doctor. Sí. ¿Vamos bien? Bueno. Bueno, me parecía interesante un poco hablar entonces sobre lo que es el impacto en el ejercicio profesional. Acá somos todos abogados, no sé si entiendo que de la audiencia la mitad habían tenido contacto con la SU, pero con amparos, la otra mitad no. Pero bueno, la idea es comentarles un poco cómo cómo se pueden recibir los reclamos en la super y cómo es la normativa y cómo es el tratamiento que nosotros le damos. Hay una normativa que es bastante antigua de reclamos, que es la 075 del año 98, que establece esto que vos me preguntabas, las denuncias y los reclamos que se puede hacer ante el organismo fiscalizador por incumplimiento de entidades de medicina prepaga y por obras sociales. Estos reclamos, por suerte, ahora que tenemos GDE, bueno, hace un tiempo que lo tenemos, pero se puede iniciar por TAD, se puede iniciar presencial, se puede iniciar por mail, por carta, o sea, hay un montón de medios por el cual pueden ingresar estos reclamos. Y son justamente frente a esto, frente a incumplimientos, hay determinada prestación que no estoy recibiendo, hay un aumento indebido, esto sucedió realmente, tengo un aumento que no corresponde, tengo un aumento por edad que me parece que se pasaron y no va, que son temas más contables tal vez que prestaciones médicas. Y bueno, en fin, o sea, todo el contrato que uno tenga con una entidad de medicina prepaga o todo lo que el PMO le tenga que dar, frente a determinado incumplimiento, la superintendencia puede tomar esa denuncia y puede hacer distinto tipo de investigación, ver si se cumple, si no cumple, y eso terminaría en un acto jurídico donde dice, bueno, correspondía o no correspondía esta prestación. Bueno, perdón la interrupción, ya que estamos con esto, porque muchas veces nos preguntan, tanto cuando por ahí afiliamos un monotributista y tenemos una nómina enorme de obras sociales no preparadas, Sí. para elegir, y las obras sociales están en la nómina para ser elegidas por el monotributista, no le permiten afiliación al monotributista, eso es una, a ver si ustedes... Eso es un incumplimiento. Se puede intervenir, se Exacto. denuncia y tienen que... Bueno, en la actualidad... Pasa mucho, por ejemplo, se pongo una, no quiero mencionar, pero Sí. dice, por ejemplo, CECAR, monotributista no toma más, por ejemplo. Y no, eso no es rotundo. Ahora, ahí viene la pregunta, a ver si se puede hacer algo. Bueno, ahora se creó el registro de entidades de medicina prepaga o obras sociales que reciban monotributistas. Okay. Antes de este registro, tenían que, si vos optabas, porque la opción, la libertad de elección se hace a través de la web, del formulario, de AFIP, de Mi Argentina, bueno. Uno opta, los aportes 3%, 9%, 6%, comienzan a ingresarle a la obra social. Y la obra social tiene la obligación de admitirlos. Esos reclamos se reciben mucho en la super, de hecho, no la mitad, pero arañando la mitad son por negativas de afiliación. Hay un montón de reclamos por ese tema, que es un tema que también nos preocupa y nos ocupa, y estamos viendo en este momento cómo se resuelve, porque la persona que no está con cobertura y está derivando aportes... Claro, y nos pasa también con el tema de que una vez que se jubilan, los quieren pasar a PAMI y no los aceptan en la obra social que tenían en actividad. Bueno, ese intercambio, ustedes que
hacen un poco más de previsional lo van a tener más en claro, pero ese cambio lo tiene que elegir la persona que se está Sí. jubilando en el momento de la jubilación. Hay un momento específico para Digo, hacerlo. nosotros lo hacemos al inicio Claro. del Eso, trámite. si con lo un hace, formulario, si lo pero hace al inicio del trámite, tienen la lo que obligación de quiere tomarlo. transmitir Roberto Sí, es que independientemente de eso, perdón, ¿no? Que interrumpo. Sí, no. Así todo, las obras sociales que no No hacen no los dan de afiliados, alta. no les afilian, Ah. y hay que ir a la instancia judicial para hacer un amparo por desafiliación. Bueno, pasa en la práctica. recibimos en la super también bastantes reclamos por ese tema. Personas, no solamente personas con una historia clínica normal, sino con gente con discapacidad o con cáncer o determinadas comorbilidades, por ejemplo. tenían Los todos los desampararían. médicos, toda una historia. No, Aparte, tienen a la esa obligación. edad de desafiliarlos de la obra social implica ponernos en una situación dilemática. No, no. Bueno, eso, como te decía, es un tema que estamos viendo, que nos ocupa en este momento y que estamos viendo de qué manera se le puede brindar a la gente una solución. Como decía hace un rato, fueron bastantes años tal vez de no mirarlo o de mirar otra cosa, o tal vez lo importante pasaba por otro lado, pero sí, o sea, si vos tenés 25.000 reclamos y casi la mitad de eso de negativa de afiliación, hay un tema ahí que resolver, me parece. Entonces estamos trabajando en eso para ver de qué manera puede ser también más ágil el reclamo, porque a veces la persona, como vos decís, tiene una urgencia médica, más allá de que son todos temas de salud, ¿no? Pero no puede estar sin cobertura la persona y tal vez hacerle un tratamiento bueno, te recibo 12.000 expedientes, ponele al año. ¿Y qué trámite le doy? ¿Y cómo es el trámite? Entonces, estamos justamente en ese proceso de ver cómo se puede agilizar, porque el derecho lo tienen. Entonces, hay que ver de qué manera se puede ejercer ese derecho. Claro, Sí, exacto, además, exacto. como dicen los operadores jurídicos, ¿no? No siempre tener que utilizar el remedio procesal del amparo, ¿no? En Bueno, este tipo de situaciones, ¿no? En el medio hay mucha gente que no puede acceder a los servicios de un abogado, También, o por no sabe eso. que lo puede hacer en una defensoría, o bueno, en algún otro lugar con un patrocinio gratuito de tribunales, pero bueno, en el medio quedan vidas, proyectos, personas, ¿no? Sí. Que hay que tutelar. Sí, yo creo que hay mucho por trabajar, hay mucho por avanzar y mucho por mejorar. La idea de esta charla, además de contarles un poco, es también motivarlos y fomentarlos a que se puedan meter un poco en este tema, porque la verdad que la salud de la gente no es un tema menor. El derecho humano fundamental. Exacto, entonces se necesita mucha gente que esté capacitada y la verdad que manos que vengan a ayudar son todas bienvenidas. Pero Es sí, crear conciencia. exacto, es así. Pero bueno, un poco era la gente que no puede acceder a un amparo, nosotros tenemos este canal también Sí, sí. donde recibimos el reclamo administrativo, la vía administrativa, que es gratuita y que debería resolver el problema. Lo que pasa es que si miramos un poco los números, el año pasado no se aplicó una multa. Recibimos 25.000 reclamos, entonces no hay una multa aplicada. Entonces, cuando vos no ejerces tu poder de policía, de alguna manera es bueno, va a seguir pasando. Entonces, bueno, lo que está haciendo esta gestión de manera muy marcada es justamente empezar, nosotros elevamos las multas, cambiamos los porcentajes. Perfecto. Tal vez antes la multa era media jubilación, que antes eran 40.000 pesos, entonces eran 20.000 pesos. Y si yo te tengo que dar, bueno, tal vez me estoy yendo de tema, pero es un tema práctico. Justamente nosotros Pero, y nos sí. toca porque es nuestra franja etaria Bueno, mayoritariamente son si personas vos tenés que dar una prestación que te cuesta, no sé, por caso, $5.000 y tu multa son 20.000 pesos, no tenemos que ser matemáticos para saber cuál es el camino que vamos a adoptar, ¿no? Sí. Entonces, un poco lo que hace la gestión esta es fortalecer un poco las multas, porque no puede ser que por una negativa de afiliación pague 20.000. Bueno, te pago 20.000 pesos y hacía, y aún así no se pagó ninguna, porque no se cobró ninguna. Entonces, bueno, es un poco lo que se está intentando de reorganizar, de reestructurar, de volver a tomar las riendas de lo que es realmente el poder de policía. El poder de policía del Estado, en donde te dice, bueno, tenés que cumplir esta normativa. El PMO hay que darlo. ¿Querés superarlo? Superalo. Pero el PMO... Y lo que pasa es que también yo creo que es un tanto complejo, ¿no? Digo, no sé, del desconocimiento. El hecho de por ahí tener que intervenir a todas las obras sociales que no reafilien
o que no afilien, no quieran afiliar, por ejemplo, a los Sí. progresistas, me parece que por ahí debe ser una de las máximas sanciones la intervención. Tomar Sí. esa sanción, digo, en cada una me parece que es bastante complejo, ¿no? Para Por hacerlo. eso es más fácil el tema de implementar las multas. Claro. Igual si miran el boletín oficial, están saliendo un montón de intervenciones. Sí, Sí, ¿no? Con sí, requisitos, sí, inscripciones en el registro. sí, sí. Perfecto. Se Como están 50 interviniendo. y pico la semana pasada que Sí, se dieron el registro. se dieron de baja, Sí. pero bueno, es todo un proceso. Claro, sí, O sí, sea, sí. de un día para el otro no se cambian las Por cosas, supuesto, entonces por supuesto. es un proceso y es complejo, Claro. es complejo y lidiamos con la administración pública Se y dan muchos entes, ¿no? En los grandes entes gestores. Hoy hablábamos con la doctora, se está tratando de hacer porque el gran principio es la transparencia, ¿no? Claro. correcto. Transparentemos todas las políticas de adentro del organismo y hacia afuera, hacia los verdaderos destinatarios que son los ciudadanos y las personas, ¿no? Exacto. Es que el foco, a ver, yo como lo miro siempre del lado de las políticas públicas, Ujú, claro. el foco es el ciudadano. O sea, uno tiene que mirar en beneficio del ciudadano qué puede hacer. Si yo pongo todo el aparato del Estado para recibir reclamos, pero el reclamo no termina en nada, o yo después no aplico ninguna multa, y mi foco no estaba puesto en el ciudadano, mi foco estaba puesto en no sabemos dónde. Claro. Pero bueno, Es un proceso y estamos en es este un proceso. Lo dice la doctora, que una de las cosas más importantes que quería resaltar ella tiene que ver con esto, ¿no? Estamos haciendo muy bien su presentación, por supuesto, de lo macro a lo micro, que ella es magíster en políticas públicas. Entonces, algo sabe, obviamente, al respecto, que tiene que ver con esto, ¿no? Con tener una mirada crítica hacia el adentro y mejorar lo que hay que mejorar, ¿verdad? Y Correcto. poner el acento en ello. Correcto. Y los invito a los que tengan cualquier tipo de opinión y de ideas. Ideas. Escuchamos todas, Muy bien. porque para mí son todas las voces válidas, con lo cual a veces uno tiene una idea, está en cero y tiene una idea y pasa a uno, y uno es mejor que cero, y siempre uno tiende a ir avanzando sobre lo que se va construyendo. Así que bienvenidos sean todos los comentarios, que yo después dejo mis datos, el que me quiera escribir también no hay ningún problema. Y lo vamos a hacer, esta presentación, doctora, bueno, por supuesto, y ya aviso, que va a estar, por supuesto, en el CALS TV, como los contenidos que tenemos en todas las charlas, y bueno, a través del instituto y la doctora Surmendi canalizaremos todo. Bueno, perfecto. Seguimos avanzando, Bueno, muy bien, ¿no? sigamos. Vamos bien con el Todos muy tiempo. atentos, perfecto. Vamos bien con el Perfecto, tiempo. perfecto. Bueno, un poco de datos de lo que es desde el otro punto de vista, o sea, más allá del reclamo administrativo que puedan hacer en la super, también existe este tema que no sé si es un problema, pero es un tema en el que hay que poner el foco, que es la judicialización de la salud. Hoy más temprano hablábamos con vos, Karina, no me acuerdo, o con vos hablábamos, sí. Uno se pone en los zapatos de un juez, en donde viene una persona y le dice, mi hija tiene esta enfermedad, yo necesito esta prestación que cuesta 6.000 millones de dólares. ¿Cuáles son las herramientas que tiene el juez para decirle, no, pero yo no te voy a dar esta cobertura? Entonces, existe una judicialización de la salud en el sentido de que yo voy por las vías que corresponde, voy, le pido la prepaga, le pido la super, le pido, gracias. Eso te agradezco, ¿no? Acá como estamos bien. ¿Qué hace la persona que necesita esa prestación para su hijo? ¿Y cuál es la herramienta que tiene un juez para decir si corresponde o no corresponde? Creo que hoy no tiene muchas para decir que no corresponden. Más allá de que nosotros sabemos que existe un PMO, que el PMO es lo que hay que otorgar, que uno tiene un contrato, porque no tenemos el cielo por delante, o sea, tenemos un marco jurídico al que tenemos que someternos. Pero bueno, ¿qué haría el juez? Si nosotros, o sea, es muy fácil decirlo desde mi lugar, pero tal vez siendo juez, la postura de cualquiera de nosotros podría ser distinta. Y nosotros tenemos algunos de estos datos, que son datos extraídos de un registro que tiene la super, al que los abogados tienen que comunicar, en realidad es de manera obligatoria, pero algunos comunican, otros no comunican, con lo cual los datos son los que nosotros registramos de lo que nos van informando. O sea, no es un dato para repetir y decir esto es lo que sucede en la realidad. Tengo entendido que lo hace como el abogado de la demandada, tiene obligación, por lo que vi proveído, ¿no?
O el Sí. abogado de la actora, No, de la demandada, bueno, uno bueno. último de estos días, y por eso me quedaba más fresco. El juez directamente lo intima, le dice, Sí. infórmese. Días, después de esos Sí. días 30, bueno, ahora pasa Sí, eso. exacto, sí, exacto. La idea es venir a informarlo a la super hace un registro, tienen que informar quién es el abogado, tienen que informar si es un tema de medicación, es un tema de negativa de afiliación, si es un tema de discapacidad. Hay distintos ítems que informar y los datos que nosotros recabamos es cómo fue creciendo un poco la tendencia de lo que es la judicialización de la salud. En el 2016 tenemos un registro, está bien que el registro se crea en el 2016, o sea, tal vez no existía el hábito de decir, bueno, tengo el amparo y de informarlo, ¿no? Es también un proceso que lleva su tiempo, pero se arranca desde los 1000 amparos iniciados y hoy estamos, si terminando 2023, en los 6000 amparos y ahora se redujo un poco en el 2024. Al lado está lo que es la incidencia de lo que fue creciendo, del 2026 al 2027, 135, al año siguiente el 8, después el 15, baja en pandemia, entiendo, ¿no? 2020 el 46% y después sigue incrementándose hasta que baja ahora de nuevo en este 2024. Pero bueno, la idea de estos números es mostrar un poco cuál es la fluctuación de estos amparos. Decime. Perdón, Sí, está el director de Instituto de Salud, sí. que me gustaría justamente, porque creo que justo es el momento oportuno, para hablar de que este vector responde a diferentes variables y también algo que él podría aportar Sí. desde el tema de salud, que no es casual, sino causal, y que hace a que, bueno, justamente una novedad con respecto a lo más examo al fuero. No sé si le podés Sí, doctor Barragán, no sé si me está escuchando, ¿se puede desmutar, desmutar, por favor? por lo menos aparece en pantalla, si no, bueno, retomamos luego. No quiero adelantarme a decirlo, por eso preferiría que lo diga él. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes, Omar, muchas gracias. Ya agradecimos que estés Sí, aquí. estoy escuchando detenidamente todo. Bueno, agradecerle la disponibilidad, la deferencia a los panelistas. Y una de las cosas que me parece importante a seguir aclarando dentro de lo que se viene charlando, que nosotros trabajamos dentro del instituto todo el tema de la no judicialización del derecho a la salud. ¿Sí? Nosotros no estamos de acuerdo en judicializar todos y cada una de las cosas en salud, pero sí, agotar todas las vías de manera tal de que, bueno, los colegas, y siempre respetando el derecho del paciente. Por eso que trabajamos mucho el tema de la humanización del derecho a la salud, que me parece que es muy importante. Te venía siguiendo, Doc, cómo venías informando y cómo ibas aclarando cuáles eran las diferentes posiciones y demás, que a través de la super, que realmente quiero aclarar, que siempre hemos tenido muy buena recepción, hemos tenido muy buena atención en cuanto a requerimientos personales que hemos hecho como colegio, como instituto. Y también decirles que, bueno, que esta posibilidad de hacer un trabajo en conjunto con el instituto, con la doctora Bastrat y demás, nos genera una situación transversal, como ella decía hoy cuando inició la jornada, que me parece que es importante tener en cuenta y seguir ampliando derechos, ¿no? Viendo las posibilidades de seguir ampliando derechos. Y me parece que hay una de las cosas que hoy miraba el tema de cuántos se habían iniciado, cuántos reclamos y demás, que es muy buena esa información que dieron, que nosotros también estamos peleando para que, bueno, poder tener esa situación de esa información que es pública, para que podamos seguir ampliando el fuero nuestro, ¿no? En salud. Omar, ¿Me no sé si te escuchaste? parece oportuno, pero hay algo muy importante que también se logra desde la colegiación y la FACA, que tiene relación con derecho de la salud y con nuestra jurisdicción en especial. Si vos Sí. quisieras aportar algo, acá justamente tenemos una funcionaria, para que, bueno, para nosotros es un honor y un gusto que esté en nuestra casa y saber también cómo trabajamos nosotros los abogados acá de Lomas de Zamora y cómo nos preocupamos específicamente por este tema del derecho a la salud. Bueno, nosotros tenemos un trabajo muy fuerte hecho con todo lo que tiene que ver con la Unión de Magistrados de Lomas de Zamora. Somos material de consulta permanente en todo lo que tiene que ver con el área de salud.
¿Pero por qué? Porque el hecho de tener una colegiación, un colegio de abogados con un instituto de derecho a la salud, generó una situación de ida y vuelta, una red muy importante, en donde nosotros en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora contamos con una defensoría oficial que tramita todos recursos de amparo ante obras sociales provinciales, como es IOMA, en forma gratuita y en permanente contacto con nosotros, toda la gente que se acerca al colegio de abogados sin recursos para poder hacer algo, y generamos esa vía, ese puente. También tenemos un defensor oficial que trabaja todo el tema de salud mental y adicciones, que también trabaja en forma mancomunada con el Instituto de Derecho a la Salud. Hemos generado una red muy importante, que eso es importante que ustedes, remarco lo importante porque nosotros, la cercanía que hemos logrado en un montón de temas que hacen a la salud, realmente genera una situación de igualdad de oportunidades a la gente que no tiene recursos. Así que me parece relevante, y aparte también comentarles que en el Senado de la provincia de Buenos Aires se ha aprobado el Fuero de Salud. Así que tenemos ley en la provincia de Buenos Aires, en donde se aprobó el Fuero de Salud en la provincia de Buenos Aires. Yo pienso que en estos días ya va a tomar estado público, se va a informar, pero quiero comentarles esto a todos los que están viendo este Zoom y participando ahí, que es realmente el Colegio de Lomas de Zamora, el Instituto de Derecho a la Salud ha trabajado fuertemente en el anteproyecto, que bueno, hoy es ley, junto con AIDAS, que es la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Salud, que preside la doctora Claudia Brolese, de La Plata. Así que aprovechamos esta vía para también contarles y decirles que estamos realmente trabajando muy fuerte. Así que bueno, agradecer y seguir participando, que me parece muy bueno la cantidad de datos que nos están dando para poder seguir trabajando en el área, ¿no? Gracias, Omar. Te escuchaba atentamente. Yo quiero disentir un poco, no es judicialización a favor o judicialización en contra, porque la justicia y los tribunales existen y a veces uno realmente tiene una inequidad y necesita asistir a la justicia para que se lo resuelva. El tema es cuando esto se transforma en un negocio o cuando esto ya... Ahí está el tema, el negocio. Nosotros estamos en Claro. contra del negocio, a eso. Esa es la Había que decirlo y lo dije, Es una Omar. funcionaria No que hay, bueno, no hay pará, Había que vamos, decirlo. Estás en nuestra casa, estás en Lomas de Zamora, ¿sí? Entonces yo me subrogo el derecho divino de decírtelo. Nosotros estamos trabajando en función a que no somos negadores seriales, ¿está bien? Nosotros sabemos y nos ocupamos y nos hacemos cargo, ¿sí? Por eso que nosotros necesitamos esto de decir, no, momento, hay cosas que trascienden por eso, el derecho a la salud. Por eso que nosotros, por eso yo te digo, no sé si escuchaste, que nosotros adherimos a la humanización de la salud, el derecho a la salud, en los 3 grandes momentos de la vida: engendrar, vivir y morir. ¿Está bien? Entonces somos muy claros, no tenemos grises. Nosotros jugamos lo que tenemos que jugar. Disculpame que lo aclare así, Doc, pero nosotros en todas las áreas, en todos los estamentos, en todos los foros que nos tocó hablar, nosotros siempre a nivel provincial, tanto en Colproba como en FACA, esta es la posición de Lomas de Zamora. Y realmente nos ha dado muchísimo resultado y estamos recibiendo muchísimas consultas de otros departamentos judiciales por la red que hemos armado, ¿sí? Unión de Magistrados, Colegio de Abogados, diferentes ONG, gremios, ¿viste? Cosa de manera tal de generar situaciones de consulta permanente, pero siempre teniendo en cuenta lo más importante, que es el paciente, el derecho al paciente, ¿sí? Exacto. Así que bueno, discúlpame que me extendí un No, poquito, súper, pero súper, no. súper enriquecedor. A mí todo lo que quieran interrumpir está perfecto porque nos vamos enriqueciendo entre todos. Ahí dijiste algo también que es clave, y por eso yo acá recién puse la filmina de las pautas rectoras como guía de buenas Sí, prácticas. sí. Porque el juez también necesita ser parte de esto. Claro que sí, No es claro. ajeno. No. La construcción es colectiva. Yo puedo estar
hoy desde acá, desde lo que es el Estado, mañana puedo estar enfrente Totalmente, litigando. Entonces, digo, totalmente. esto es una construcción colectiva, o sea, las cartas sobre la mesa y ayudarnos entre todos, o sea, no tirarle la pelota a un juez. Ah, bueno, definilo vos, juez. No, Bueno, acá entre todos y tenemos que salir adelante y por eso saca el Ministerio de Salud estas pautas rectoras para empezar a generar vínculos con el claro, social, claro. para decir, bueno, ¿cómo cumplo la cautelar? Porque a veces llegan cautelar que te dice, bueno, mira, en 25 minutos tenés que otorgarle una cobertura de una prestación de una medicación que tiene que venir de China vía Japón, entrar por Estados Unidos y llegar a la boca del paciente. Inviable. ¿Cómo hago? Inviable. 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 Exacto. Y bueno, decime dónde pago la multa porque no voy a llegar. Entonces, Bueno, bueno, un poco esto, como decíamos recién, es un proceso, es un ir ordenando y es un siempre con miras a lo que es el ciudadano, en este caso al paciente, porque estamos hablando de derecho de salud, ver de qué manera uno puede ir encauzando las cosas. O sea, tal vez podemos decir, bueno, la justicia estaba abarrotada de expedientes, bueno, la super tenía reclamos que no resolvía. Bueno, los abogados presentaban muchos juicios. Bueno, está bien, barajemos y vemos de nuevo, a ver cómo podemos reorganizar todo esto de nuevo y hacer que empiece a funcionar y que salga todo adelante. totalmente, adhiero a eso. Vas a tener a Lomas de Zamora apuntalando todo lo que quieras desde Lomas, junto a la doctora Bastrat, tenés todo para hacerlo. Y bueno, como siempre, la vanguardia y haciendo punta. Gracias, Omar. Gracias por estar. Gracias por los aportes. Gracias. No, por favor, a ustedes, disculpen que realmente está muy bueno, va muy bien. Nos seguimos, va muy bien, va muy bien. Tomo la palabra que vos estás escuchando desde allí. Gracias, Dale. Omar, querido. No, te de quiero. nada, beso, beso. Bueno, para que está todo. Vamos. Así como me quedó acá. Si quieren, yo voy redondeando porque me parece que ya le estoy robando. Buena 14, estaba bien. Se van a 14, pero lo de las buenas prácticas estaba muy bueno. Lo de las buenas prácticas. Por favor, si nos podemos detener en Sí, alguno. sí. Si Bueno, no cree conveniente, doctor. a mí me parece Muy fantástico, es un puntapié, es Sí. una lanza, o sea, no es un fin en sí mismo, eso está Excelente, claro, perfecto. pero la idea es empezar por algo, es ver de qué manera podemos entre el Poder Judicial y el Estado, los abogados y todos, poder salir a flote, que las prestaciones se otorguen, que se otorguen lo que se tenga que otorgar, que no se, por supuesto la idea no es negarle prestaciones a nadie, sino que todos podamos ir, lo que decía antes también, ¿no? Dentro de nuestro marco legal. Sí, correcto, sí. Exacto. Pero bueno, esto un poco es esto que decía, a ver, ¿existe el medicamento? ¿No existe el medicamento? ¿Cómo es la manda judicial que me estás enviando? ¿Cuál es el fundamento? ¿Existe entre el médico? Esto es una parte que también resulta chocante, pero es cierto. ¿Existe un conflicto de intereses entre el médico que prescribe la medicación y el laboratorio? Sí. Pregunta abierta. Sí. Pregunta abierta. Entonces, bueno, si no existe, entonces podemos hacer una declaración jurada diciendo, bueno, no existe conflicto de intereses, realmente la necesita, realmente hay que otorgarla. Se generó un ruido cuando salió esta guía de buenas prácticas pensando que iba a ser para absolutamente todas las medicaciones. Entonces uno dice, bueno, pero yo voy al médico, me receta un Ibupirac para mi hijo. El médico me tiene que hacer una declaración jurada, yo tengo que presentar que el médico no tiene ningún conflicto de interés y qué sé yo, y todos los pasos estos, bueno, no. Esto se pensó para lo que está en los considerandos de la norma, seguramente se podrá aclarar, pero en los considerandos de la norma lo dice, esto es para las prestaciones de alto costo, que son las que tienen incidencia con el Fondo Solidario de Redistribución, que es donde un poco se genera también esta solidaridad del sistema, que es a donde vienen a acudir las obras sociales y hoy también las entidades de medicina prepaga, decir, che, si tengo que cubrir esta medicación que cuesta $50.000 por mes, me fundo, es una medicación de baja incidencia, alto costo, necesito esa ayuda y para eso está ese dinero ahí. Entonces, para esos casos se genera toda esta declaración jurada de que el médico no tiene conflictos de intereses. Si es una manda judicial, ¿cuál es el plazo para cumplirla? ¿Cuál es la autoridad que la debe cumplir? ¿La debe cumplir la super? ¿La debe cumplir el ministerio? ¿La debe cumplir la obra social? O sea, como aclarar un poco el panorama y decir, bueno, dame un poco masticado qué es lo que yo tengo que hacer como para poder cumplirlo bien. O sea, y no que me llegue intímese a que en 2 días me otorgue, bueno. Más claro. Exacto, es un poco hacer eso y como decía, esto es una lanza y un puntapié inicial para todo el trabajo que se está viniendo, que después charlamos lo que están haciendo en Lomas, pero que desde la super también es un tema que nos ocupa bastante, el tema de la judicialización.
¿Qué pasa, doctora? Discúlpeme, con todo lo que son tratamientos experimentales Y ese es y un todo tema. eso? Decime tu opinión. Bueno, habría que, o sea, es muy difícil porque hay que ver caso por caso, ¿no? Bueno, hoy- Tiene que ver con también la ley de derechos del paciente. Sí. Hay un montón de cosas. Justamente por eso usted dijo algo que ya la estaríamos convocando para el año próximo, porque son temas que se nos da disparadores, que tienen que ver con el consentimiento informado, que tiene que ver Bien. con esto, con esta posibilidad, ¿no? Con el juramento hipocrático que tiene que ver con lo que tiene que tratar, obviamente, de conservar este bien tan preciado y esta oportunidad que se le brinda y un tema de recursos también. Estamos, entonces, vamos, entonces, bueno, y todo esto da mucho para hablar y bueno, la convocaríamos, pero bueno, siempre en general también tenemos muchos amparos, lo sabemos por colegas, que tiene que ver mucho con esto, y también algo que tal vez es más sencillo tal vez de contestar ahora o no, que tiene que ver con los tratamientos de fertilización asistida, y que bueno, que en general, por ejemplo, nosotros sí conocemos de IOMA, por ejemplo, que bueno, dice, bueno, hay un tope, hasta 3 intentos de tratamiento. Bueno, esto también tracciona mucho en la judicialización, Sí. ¿no? Que bueno, Y la no sé, justicia otorga más de 3. la justicia otorga más de 3, exacto. Son 3 de baja incidencia o 3 de alta incidencia, ¿no? Exactamente, sí, exacto. Hay una opinión, o sea, ustedes además de este share y este muestreo que ustedes trabajan todo el tiempo con vectores e indicadores desde la super, entonces, ¿hay algún parámetro que tienen en cuenta? O sea, que nos pueda decir, o sea, orientar, porque una cosa es lo que vemos y que después, obviamente, que tenemos que judicializar porque no queda otra alternativa, digamos, en vía administrativa, ¿no? Mira, como hablábamos hoy hace un ratito, nosotros siempre nos vamos a manejar dentro de un marco Sí, jurídico. correcto, sí. Siempre van a existir excepciones, pero te puedo contestar en general. Sí. Digamos. En general, lo que es medicación experimental que no está aprobada por la ANMAT no debería tener cobertura. A veces se pide medicación experimental que está aprobada por la ANMAT para una enfermedad y experimental para otra enfermedad. O sea, ese también es otro caso. Son situaciones que se van viendo, hay que ver en el estadio en el que está la persona, hay que ver si la persona ya hizo X cantidad de tratamientos. Por ejemplo, te hago un paralelismo extraño, pero no sé por qué. La cirugía bariátrica. Para uno llegar a la cirugía bariátrica, tiene que haber atravesado estadios. Sí. Para uno ir a la fertilización, tiene que haber atravesado estadios. Sí. Tal vez te puedo decir que en este caso, opinión mía personal, también debería haber habido otros estadios, no directamente decir, ah, bueno, me descubrieron esto, la medicación experimental es esta, ¿no? Sino hacer el intento con otros tratamientos. No te puedo dar la respuesta médica porque no soy médica, pero digamos, el médico entiendo que va probando distintas cosas y no directamente dice, bueno, ya está, le damos esta, pero por criterio general no se deberían otorgar coberturas de medicamentos que no están aprobados por ANMAT. Perfecto. Eso creo que ahí... Hay un consenso general. Exacto. Perfecto. Lo dijiste mejor que yo. En ese sentido, sí. Los tratamientos de fertilización asistida, sí, nosotros, bueno, yo cuando entré a la super, como abogada dictaminante, dictaminaba mucho sobre fertilización asistida, y sí habían establecido la pauta de que eran 3 de baja, 2 de alta, Sí, sí. era un número Perfecto, cerrado. perfecto. Y eso sí se había establecido. Entiendo que nuestros dictámenes salían en ese sentido, que no se extienden, pero sí que sí la justicia los está extendiendo. Habría que ver cuáles son los casos, si es en todos, si no es en todos, si es indiscriminado o no, y ahí tendríamos que meternos un poco en cada caso particular para hablarlo un poco mejor, pero sí como marco, de nuevo, marco normativo general, eran X cantidad de uno y X cantidad del Pero otro. siempre se dice, las necesidades son infinitas y los recursos también son escasos. Y esto justamente un especialista en políticas públicas lo sabe, ¿no? Bueno. Pero para cada uno, por supuesto, acá lo vemos como cada persona es un mundo, como lo vemos Claro. en la seguridad social, cada historia de vida, cada Bueno, por historia eso yo no reniego de la justicia. La justicia está para ver esos casos específicos. Totalmente. Es así. Claro. O sea, nosotros podemos ver casos más generales. Bueno, en la super no, los vemos específicos también, pero digamos, la normativa es de carácter general.
pues sí hay casos excepcionales en donde uno puede acceder, pero por norma general no puedes decir que vas a acceder, por ejemplo, a todas las medicaciones experimentales, ¿no? correcto, sí. Sería un poco así. Y si habría que excederse de este marco que hoy llamamos PMO, ¿de qué manera nos excedemos también, ¿no? Porque esto que vos decís no es infinito el recurso que tenemos. Entonces, nos excedemos en todos los casos, nos excedemos cuando, por ejemplo, la persona ya pasó por varias medicaciones anteriores y no tuvo efecto. Entonces, un poco tener nuestro marco y tener como el cordón de decir, bueno, estos que son los casos extra que van pasando, ¿de qué manera también los abordamos? Porque, no sé, a mí me parece que tiene que haber procedimiento para todo, ¿no? Siempre intento, a veces no, pero mi cabeza funciona así. Entonces digo, bueno, tenemos nuestro marco. Dentro de nuestro marco nos movemos. Ahora, casos excepcionales existen, por supuesto, no los podemos negar. Y en esos casos que sobrepasan lo genérico, ¿cómo hacemos? O sea, ¿de qué manera los abordamos? Y ahí también podemos tener un procedimiento de decir, bueno, mirá, si pasa esto, esto y esto, se puede otorgar la cobertura, si no. Pero bueno, este es un poco el inicio de lo que se va a hablar y a trabajar con el Poder Judicial, como para ver de qué manera, entre todos, podemos que esto empiece a circular por los mejores carriles y lo que sea más beneficioso para ciudadanos. Bueno, espera que me fui al final. Bueno, y yo, para redondearlo, en realidad, bueno, le pregunté a la inteligencia artificial, digo, ¿qué es el derecho de salud? Y después de debatir un rato, porque la primera definición que me tiró no me gustó mucho, puso que el derecho a la salud, que le debe pasar a muchos en sus ramas respectivas del derecho, pero para mí es el derecho a la salud, no es un conjunto de normas, sino que es un pilar fundamental para garantizar justicia y equidad. Y nosotros como abogados, nuestro desafío es transformar esa garantía en acciones concretas que impacten en la vida de las personas. Yo creo que para resumir un poco, todos los que estamos convocados acá, entiendo que tenemos un poco esta visión, esta necesidad de devolver y de aplicar el derecho y de devolverle a la ciudadanía capaz, ¿no? Con nuestro granito de arena, que me parece que no es tan pequeño, porque como abogados somos muy pujantes, pero bueno, es meternos en esto y meternos con todo para ver de qué manera podemos alivianarle un poco la carga a la gente y bueno, para terminar es eso. Así que Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. bueno, yo les dejo el contacto para el que me quiera escribir con ideas, dudas, inquietudes, propuestas de gracias. mejora, serán bienvenidas. Vamos a dejarla Silvina un poquito para Sí, por supuesto. que tanto los que están del otro lado, que son Pueden muchos, tomar y les nota. agradecemos a todos. Igual les recordamos que la clase queda grabada, después la van a poder ver en el canal del colegio, ¿sí? Sí. Por si alguno lo quiere volver a ver, las veces que quiera va a quedar grabada. Muy bien. Bueno, a La continuación la doctora resumen, ¿sí? Como no. ¿Me voy para allá? Sí, hacemos el cambio. Dale. Disculpe, doctora. No, esto está muy Ese entretenido. mismo, Pues yo les voy a saludar y les hago entrega de los certificados correspondientes. Bueno, un lujo, súper clara, doctora, muchas gracias. Espero que haya sido útil. Sí, por supuesto. Ahora. Bueno, así. Sí, no, pero tú me siento. Sí, por favor. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, gracias a todos por participar. Es un gusto estar acá, convocada por el colegio, por el Instituto de Derecho Previsional y Protección de las Personas Mayores. Gracias, Roberto, por la presentación. Por favor. Bueno, en realidad el tema que nos convoca es un tema de candente actualidad, a todos nos toca. Es más, los temas preparados se tocan mucho con los que tocó recién la doctora, pero bueno, realmente las consultas son muchísimas en este aspecto, la gente está bastante desorientada y uno trata de orientarla y ver para dónde puede salir el tema. Hubo muchas reformas en el sistema argentino de salud, pero creo que las que estamos viviendo en este año son bastante radicales y
como hablábamos también recién, como hablaba la doctora Rico, tienden a la transparencia y a la eficiencia en la gestión. Eso es importante, porque tanto redunda en beneficio del prestador de salud como del beneficiario, del afiliado, ¿sí? Cuando hay reglas claras, nos beneficiamos todos. Por lo tanto, bueno, la doctora explicó muy bien cómo está integrado el sistema de salud argentino, con esos 3 subsistemas, la salud pública, la seguridad social y las empresas de medicina prepaga. Querría hacer una aclaración importante respecto de las obras, a veces le decimos obras sociales a ciertas entidades que no lo son en sentido estricto, como por ejemplo el IOMA de la provincia de Buenos Aires, la DOSUBA de los empleados de la Universidad de Buenos Aires, OBSBA de la ciudad de Buenos Aires y OSFA de militares. En ese caso las distingo por un tema de competencia en caso de que nosotros tengamos que reclamar algo que no es la competencia de la Ley Nacional de Amparo, ¿no? Bueno, también es importante tener en cuenta ciertas consideraciones que estimo que son útiles al momento de contratar una empresa de medicina prepaga, ¿no? Obvio que vamos a tener 2 parámetros importantes que van a ser, primero, nuestras necesidades y segundo, el presupuesto que tenemos. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta los planes que nos ofrecen, los requisitos de afiliación, la política de reembolsos, los descuentos en medicación, a su vez los distintos planes que nos ofrecen. Los plazos de espera, eso es muy importante, más teniendo en cuenta si tenemos alguna preexistencia, alguna enfermedad preexistente. Entonces, eso es sería como una regla de buena práctica para que no vayamos así tan en vacío y ser un poquito analíticos al momento de elegir una empresa de medicina prepaga. Bueno, estuvimos hablando del decreto 70/2023, que bueno, que vino a modificar un poco la función que tenía, ¿no? La superintendencia, en el sentido que, bueno, antes podía establecer precios máximos o costos máximos de cuota, pero bueno, a partir de ello, lo único que puede hacer la superintendencia es no va a poder fijar los valores de las cuotas, solamente fiscalizar, bueno, el libre mercado. Entonces, eso, como bien dijo la doctora, disparó cierta judicialización, hubo un 40% de incremento en los inicios de causas de amparos. Bueno, pero en principio se estableció en algunos casos, por ejemplo, uno que llevo yo, todavía no terminado, por supuesto, no ha llegado a sentencia, o sea, ha tenido buen criterio, por lo que a mí respecta, el Juzgado Federal de lo Civil y Comercial Contencioso Administrativo de San Martín, creo que ha tenido un criterio que, bueno, lo están siguiendo bastante, el Juzgado número 2, la Secretaría 2, en la que en principio este caso es B larga, por si lo quieren ver, B larga ED contra Bristol Medicine. SRL es un amparo ley 16986, como les dije, tramita en el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín número 2. Allí, bueno, se trata de un caso bastante delicado. El grupo familiar está formado por una pareja de jubilados, el señor un poquito más de la mínima, la señora no, percibe la mínima, la jubilación mínima, y el señor tiene un tema de salud y además es una persona con discapacidad, con certificado de discapacidad acreditado. Bueno, el señor de pagar, en realidad él tenía un plan caro, porque así eran sus requerimientos de salud. Lo que ocurre es que de pagar 400.000 pesos, entre 300 y 400.000 pesos, que lo podía absorber, pasó a recibir facturas de 1,5 millones, 1,200,000, cosas, cuestiones impagables, inafrontables para estas personas que tuvieron que empezar a recurrir a utilizar sus ahorros, escasos, pero ahorros al fin o ayuda de los familiares, que no sería lo correcto, ¿no? Lo correcto es que, bueno, en la prestación de salud
se ajuste a lo que se requiere. El tema es que, bueno, la prepaga aduce que, bueno, sus mayores costos hacen que no tenga que aumentar de esa manera el costo de la prepaga, del servicio de salud. Bueno, yo creo que con un buen criterio, el juez toma el caso Brauchli, Brauchli contra Hospital Italiano, la sociedad, ¿no? Sociedad ya les digo, para que lo tengamos bien. Brauchli, Marta Cristina y otros sobre Sociedad Italiana de Beneficencia de Buenos Aires, que es un amparo colectivo, en la que ahí también se fijó como valor de ajuste el índice IPC, índice de precios al consumidor, ¿sí? Primero, en esta causa que yo les estaba mencionando, de Bristol Medicine, se había fijado en la medida cautelar un índice que no podía superar las cuotas el aumento del 8,51%. ¿Qué pasó? En ese momento, bueno, los niveles de inflación lo favorecían al amparista, pero ocurre que con el correr de los meses y viendo que los porcentajes de inflación y de índice de precio de consumidor bajaban, al señor le seguían aplicando el 8,51%, por lo que se encarecía bastante la cuota de medicina prepaga. Por eso, bueno, se hizo una presentación, el juez revoca la medida cautelar y otra vez pone el antecedente de Brauchli, pero aquí ya lo que hace es aplicar el índice IPC, ¿sí? Entonces, de todos modos, el expediente, bueno, les cuento, como para que sepan, como la Bristol Medicine había apelado, o sea, había planteado revocatoria con apelación en subsidio, ahora, bueno, está la instancia de la Cámara, pero de todos modos el juez ya le advierte que la sala a la que va a prevenir tiene el mismo criterio. Pero bueno, quería mostrarles también un caso práctico, me parece que, bueno, hay muchos abogados todos conectados, entonces, bueno, me gustaba traer también un ejemplo de lo que es la práctica, ¿no? Y cómo se está resolviendo. Bueno, otra de las cosas importantes, otro de los cambios importantes que tuvimos es el decreto 170, de desregulación de las obras sociales. Esto quiere decir que las obras sociales, que el afiliado, el beneficiario tendrá la libre elección de la obra social y también de las prepagas, porque ahora se están incluyendo, ¿sí? Esto es sustancial para el sector porque los beneficiarios o el afiliado no va a tener que permanecer obligatoriamente un año en la obra social de la actividad que se le otorgaba cuando empezaba un nuevo empleo, ¿sí? Va a poder hacerlo, va a poder hacer el cambio en cualquier momento de esa relación laboral, desde el inicio hasta cuando, bueno, lo requiera. Y, Importante, ¿no? sí, Tiempo, sí, entonces. y el cambio puede hacerlo una vez por año, ¿sí? También sin intermediaciones, sin ninguna intermediación, y esto, como bien señalaba la doctora Orrico, las prepagas se encuentran obligadas a aportar al Fondo Solidario de Redistribución por el total de un 20% de lo que reciben. Creo que no me equivoco, 15, bien. Ah, quedaron en 15, bien, bien, bien. Bueno, esto es un cambio importante, da libertad, oxigena un poquito el sistema, para mi punto de vista, y bueno, espero que tenga, como son todas cosas muy nuevas, todavía no se saben sus pros y sus contras, pero bueno, por lo menos la libre elección es importante. No quedar cautivo ni estar... creo que también eso podría mejorar los índices de litigiosidad que son bastante altos. ¿Sí? El punto clave es saber de quiénes son esos aportes. Claro, claro. Son Sí. de cada uno. Sí, por eso hay que defenderlos. Claro. Bueno, después tenemos la resolución 3284 de octubre, donde, bueno, sí, como también señalaba la doctora, las empresas de medicina prepaga deben estar inscritas en un registro
de agentes del servicio de salud, o sea, y esto se relaciona bastante con el tema de la tercerización, de la intermediación y bueno, y de todos los, y de las triangulaciones que ya no van a existir, ¿no es cierto?, en los aportes. Por lo tanto, las compañías las empresas de medicina prepaga tienen que dar de baja los convenios que tengan con obras sociales o sindicatos, y bueno, eso Esto ya no, a todavía no. partir del 1 de diciembre, ¿no es Ah. cierto, doctora? Ya estamos ahí. El monotributista que hacía la derivación a una. Ahora te cuento, no te me adelantes, Roberto. Perdón. Bueno, Entonces, tenemos la creación del registro, discúlpeme, doctor. registro de agentes del seguro de salud. Perfecto. O sea, los agentes del seguro de salud estaban, lo formaban las obras sociales, Sí, ¿sí? exacto. Nacionales o sindicales. Ahora se ha agregado también las prepagas y tienen la obligación de estar inscritas en el registro. Muy bien. Si no cumplen con esa inscripción, pueden tener, pueden tener la penalidad de que no se les permita la comercialización de sus planes de salud, ¿sí? Y que se les hagan determinados procesos sumariales, con aplicación de sanciones que pueden ir desde una multa, desde un apercibimiento, mejor dicho, pasando por una multa o bien por la cancelación de la inscripción. Bueno, entonces volvemos a lo que hablaba la doctora, que es ya no se va a triangular más los aportes, o sea, en los casos que la persona tiene una obra social y hay derivación de aportes a una prepaga determinada, el aporte del empleador ingresaba a la obra social y era la obra social que intermediaba para pagar ese aporte, para llevar el aporte a la prepaga. Eso no va a ocurrir más, ya no hay intermediaciones. Esto, como todavía no está en vigencia, no podemos saber qué impacto va a tener en las obras sociales. Quizás tenga mayor impacto en obras sociales que tienen poco caudal de afiliados y no en obras sociales que tienen mucho, como en el caso de OSECAC, de Construir Salud o bien de Unión Personal, ¿no?, que tienen mucho caudal. Pero bueno, eso no, tampoco podemos establecer si esto va a redundar en beneficio del bolsillo del afiliado, tampoco del adherente, no sabemos si eso va a ser una bonificación, eso lo iremos viendo. Entonces, es importante saber que quedaba, y si no corríjame doctora, a la obra social le quedaba entre un 3 y un 7% o más. Me quedé corta. No se sabe. Bueno, no se sabe. Un tema que todo investigar un poco, pedimos que presenten convenios y demás. Y no hubo. No, y si llegaba alguno era que teníamos 600 abogados y Sí. No. Era esquivo el tema. Bueno, con esto se relaciona el tema de los certificados de deuda. Bueno, al dejar de existir la triangulación o la tercerización, hay obligaciones financieras no canceladas de las obras sociales hacia los prestadores. Entonces, bueno, eso, ¿por qué puede pasar? Prestaciones no abonadas, facturaciones que no fueron canceladas, reembolsos que no se terminaron de liquidar. Entonces, bueno, aquí es importante ver cómo esos certificados de deuda se van a ir pagando, porque bueno, hay que saldar lo que se debe. Entonces, en ese caso, los primeros obligados van a ser las obras sociales o bien las prepagas, también con el Fondo de Garantía de Salud, FOGASA, puede intervenir para garantizar este pago, ¿sí? Y también la superintendencia, entiendo que supervisa y fiscaliza este pago de certificados de deuda. Así en la ley 27.611 y en el decreto 908 del 23, establece que las obras sociales y prepagas deben pagar los certificados de deuda dentro de los 60 días. ¿Sí? No sé, me corregirá usted si eso pasa, si... Nosotros estamos hablando, por ejemplo, una prestación que tiene una persona en un hospital y tiene obra social y tiene el reintegro de lo que le pidió. Sí, puede ser, sí, puede ser ese caso. En la super existía lo que es
el sistema de hospital público de gestión descentralizada, Ajá. había una norma que decía, bueno, si yo voy al hospital público, me atiendo, me interno, me da una cobertura, una medicación, lo que fuera, el hospital público le puede pedir a mi prepaga o a mi obra social que me cubra todo ese monto. Ujú. Entonces existía ese sistema en donde venían a la super directamente a que les hagamos ese sistema claro. de devolución de dinero. Entonces, che, tenés que devolverle vos a vos. Y si no, como los chicos del colegio, y si no lo devolvés, te lo saco de lo que te tenía que dar de Claro, dinero. claro, está bien. Eso se derogó. Ajá. O sea, la idea es que ahora exista esa libertad de comercializar, si su médica quiere hacer un convenio con el Quirobano, o quiere hacer un convenio con el Moyano, que hagan convenios de cómo sean los pagos y demás, Ajá. pero no es la super quien va a intermediar en ese circuito de pago, porque realmente no terminábamos de aportar valor, o sea, era un traspaso de, no le pagaste, pagale, te lo saco, te lo doy, y aparte no teníamos el recurso para afrontarlo. Hay una consulta acá de ¿Quién regula entonces? Porque, a ver, habitualmente al prestador, la obra social le paga 90 días, 120 días. Si ahora nadie regula eso, es decir, directamente estamos hablando de la deuda de la obra social, que solamente la tiene con los prestadores, a veces también la tiene con el paciente. Yo estoy pagando una prepaga que sale carísima, y resulta que, bueno, voy al médico y no daban lo que digamos. Tuve que ir a Capital, un especialista justamente de su supuesta enfermedad, que da con la tecla y me pone el tratamiento. Cuando voy a la obra social me dicen, no te vamos a retirar porque nosotros tenemos médicos que son del Estado y no es necesario. Cuando yo contrato la obra social, justamente tengo un sistema de reintegro cuando no me cubre. Entonces, me ha pasado, para el zona rural, no encontrar una farmacia que trabaje con una obra social o con un particular. Y era una emergencia que hospital. No me la cubre. Entonces, toda esa deuda, digamos, que tiene la obra social, no solo para los pacientes, sino también para los prestadores. Bueno, ahí mezclaste varios conceptos, ¿no? Por un lado, mencionaste que tal vez no hay un especialista, fuiste a otro, ese sistema de cartilla, ahí lo que venía hablando, no sé si el plan era abierto, era cerrado, bueno, eso también se trata de ordenar un poco, que tenés un plan abierto, podés ir a un médico que no es de cartilla, si tenés un plan cerrado o no. Bueno, después con respecto a lo que es la farmacia, tendrías que ir a la farmacia que te cubre, y si no, creo que algunas farmacias te permiten abonar y después traer unos cuantos. Sí, traer la receta. La receta. Ahí estás vos en un marco jurídico y vos, si no te satisface el contrato que te están dando, podés venir a la superior a reclamar, a decir, che, mi contrato está siendo incumplido. Ahí estamos frente a un incumplimiento contractual. Podés ir a la justicia también a decir, tengo este marco y este marco no se está cumpliendo, ya sea con un médico, con una prestación, con un reintegro de farmacia. Pero ahí sí la super. Ahí sí está fiscalizado. Acá estamos hablando, lo que yo entendí Sí, que estaban sí. comentando recién, es qué sucede entre el hospital público y la obra social. Por ejemplo, ahí sí que la superintendencia no interfiere. Ahí lo que se hizo, cuando se deroga el hospital público de gestión descentralizada, es decir, ustedes pueden contratar, son libres. O sea, cómo se hagan las deducciones o cómo se devuelvan la plata, es un tema de ustedes. Ustedes tienen que darle la prestación a la persona. Por eso digo, volvés a poner el foco en la persona. O sea, nosotros no estamos para saldarle las deudas entre ustedes. Todo ese caudal que era ineficiente realmente en la superintendencia, ponerlo al beneficio de darme la plata, te doy la plata, bueno, pongámoslo en beneficio de la persona, digamos. O sea, todo es porque el recurso no es infinito, entonces, bueno, yo saco todo ese caudal ineficiente de esa gestión de dinero entre dos monstruos, como es un hospital público y una cantidad de medicina preparada, por ejemplo, y lo pongo más al servicio de lo que es la gente y el beneficiario. Pero eso es distinto de cómo es tu marco contractual y de si a vos se te está incumpliendo algo. Yo entiendo lo que pasa, que si la obra social no le paga a la entidad, por ejemplo, vamos a hacer al hospital, ¿sí? Porque tiene un incumplimiento, el hospital
Bien, todo bien, dejemos al hospital público, pero lo que es medicina privada, si directamente no se le paga al profesional actual, el profesional actual dice que tacha del Estado y cada vez son menos. Bueno, pero está en crisis el sistema de salud, o sea, es lo que estamos tratando de ordenar. Hace 5 minutos no se escucha nada. ¿Cómo? Que no se Algo que no se escuche. Ah, lo que planteó Liselda, sí. Ah, por eso, bien. porque no saben lo que preguntan. Y yo estoy hablando para una loca. ¿No? Doc, ¿querés repetirlo? Tomás, pasamos el micrófono. Interesante. Así lo repetís el planteo. Y disculpen, por favor, Perdón, los porque resumos. No nos dimos cuenta. omitido Claro, no escuchamos. que ustedes no Ahí va, escuchan, perdón. Ahí va la pregunta. Ahí va. ¿Quién va a preguntar este flujo de dinero entre la obra social y el prestador profesional por un lado? Porque si no hay alguien que lo regule, yo como paciente... Sigue sin escucharse. No se escucha. A ver, vení, Doc. Hola. ¿Querés formular acá? Mirá, cerca de la computadora. A ver, Ah, sin el micrófono. Estamos con un temita técnico, Perdón, perdón. pero yo Va de sí uno. escucho. A ver. al señor, ahí sí, hay gente A que ver, escucha. ahí está. Bueno, ¿Me escuchan ahora? Sí, se escucha bien. Ah, perfecto. Perfecto, gracias. No, entonces yo preguntaba, ¿quién va a regular entre el profesional actuante y la obra social? ¿Quién va a supervisar que realmente se efectivicen los pagos por las prestaciones? Porque yo como paciente, si ahora, digamos, la obra social no le va a pagar al prestador y no va a haber una regulación de base, yo como paciente estoy buscando profesional porque cada vez va a haber menos. Antes por lo menos, yo entendí que si hay una regulación, no hay una exigencia, la obra social tiene que cumplir. Ya de por sí tiene una demora de unos 90 a 120 días en el pago al profesional y a las entidades. Esa era un poco la pregunta generalizada, ¿no? Gracias. Ahora vemos, gracias. Te escucho igual. Sí. bueno, ya la... Sí, ya estaban respondidos. Bueno, muy bien. Bueno, otro de los cambios importantes es respecto de los nuevos monotributistas. Así el decreto 955, también del 2024, establece que un nuevo registro para prepagas y obras sociales para, que van a recibir aportes de monotributistas. Los van a recibir directamente, ¿sí? Sin intermediarios también, y a su vez, o sea, la novedad es que ahora ingresan empresas de medicina prepaga. Antes solamente, como lo vimos hace un ratito, solo eran obras sociales las que estaban en el menú de prestaciones, de prestadores. No se van a aceptar todas las categorías de monotributo. Esto es, van a ser desde las más, desde una determinada categoría hasta las más altas. No sabemos todavía cómo, bueno, no. Esto entraría a regir recién en Sí, diciembre, sí, doctora. ¿no? Ajá. También esto es en diciembre. Sí. O sea que a eso ya se puede inscribir. Ajá, O sea, bien. cuando uno va a ejercer su libertad de elección, tiene un desplegable donde aparecen todas las obras sociales. Sí, sí. Hoy, si una monotributista ya aparece un listado de quienes se van incluyendo en el registro. Perfecto. Bueno, además, la cobertura va a ser la de PMO, ¿sí? O sea, el programa médico obligatorio. Y se empieza con ciertas carencias, ¿sí? Con un tiempo de carencia de 3 a 6 meses. Distinto de para las personas con discapacidad, que es a partir de los 6 meses. La carencia es de 6 meses. En esto hay que hacer una salvedad y un señalamiento que, bueno, realmente no sé a qué obedece que las personas con discapacidad tengan. Eso queda igual, la verdad que, bueno, de todos modos nosotros, sí. De todos modos, bueno, se sabe, aunque a veces es de muy difícil realización, que la ley 24.901, que habla de la cobertura integral
de las prestaciones por discapacidad establece que también, bueno, en caso de que la persona no tenga cobertura de obra social o prepaga, pueda ir a los organismos gubernamentales de salud que lo pueden cubrir. Pero bueno, no sería lo más deseable si estoy asociada a una obra social y a una prepaga por el pago del monotributo, ¿sí? Pero bueno. También debe permanecer un año en esa obra social o prepaga elegida, y luego ese lapso puede cambiar también en cualquier momento por las que están ofrecidas en el registro, y la cobertura se efectiviza al mes siguiente de la inscripción. Y ahora directamente me siguen. Directa, bueno, son así porque había cambios. Sí, era muy... mucho tiempo. No, por ejemplo, alguien cuando hacía esta intermediación iba directamente a una de medicina prepaga, decía, bueno, tenés que anotarte en esta obra social. Bueno, se anotaba en esta obra social y te decía, claro, pagarme los 3 meses y después los 3 meses empezamos a hacer los aportes. Directamente al mes siguiente. Y el tema que teníamos antes, que con el monotributo uno podía elegir una obra social, como decimos recién, ¿no? Una obra social, no sé, supongamos en su momento no sé caro. Sí, la joya. A modo de ejemplo, claro, lo que todos querían. Que todos quieren. Pero a modo de ejemplo, uno eligió SECAC, que estaba afiliado a SECAC, y a su vez podía pagar una prepaga aparte. Eso sigue siendo igual, se puede tener las dos O sea, cosas. ¿vos decís como una derivación de aportes? No derivación, sino tener la obra social y después la prepaga, las dos cosas. Sin hacer intermediación. No, Dos claro. cosas por separado, ¿no? Es como tener PAMI y una prepaga. Una prepaga. De obra social. Claro, pero vos no podés tener 2 obras sociales. Exacto, pero obra social y prepaga. 5 prepagas. Perfecto. Si querés. Bueno, y otro tema que tenemos también muy importante, que hizo bastante ruido, con el tema de la prohibición de las prescripciones de médicos fuera de cartilla, ¿sí? Esto, primero explicamos algo. Los planes de medicina prepaga pueden ser planes cerrados o abiertos. Cerrados, en los que solo podemos obtener la prescripción de medicación de los profesionales que tenemos en nuestro plan. Con los abiertos no habría problema en este caso de la prohibición, porque bueno, podemos, me puede prescribir un médico que fuera de cartilla, y también puede ser realizados los tratamientos o cualquier otra práctica en cualquier establecimiento que no sea de cartilla. Bueno, esto rige desde octubre, ¿sí? Del 24. Hubo muchas quejas, muchos planteos. Si bien se sigue aplicando, hay como una flexibilidad en casos puntuales, por ejemplo, en casos de personas que no, o sea, en su plan, que necesitan, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, las personas con discapacidad, un niño con discapacidad que necesita un neurólogo infantil. No hay neurólogos infantiles en su plan, en su cartilla. Por lo tanto, necesita muchas veces que la atención y las prescripciones sean hechas por un profesional que no está en el plan. Entonces, en ese caso, estimo que con la presentación de una historia clínica adecuada, con la justificación y con el hecho de que no existe dentro de su plan una prestación similar o que análoga o que pueda llegar a practicarse y que le sirva también, o un médico que también se adecue a su patología, bueno, podrían llegar se ha flexibilizado y se permite, ¿no?, este tipo de prescripciones. Claro, son 2 situaciones distintas. Una es quién otorga la cobertura, ¿no? Cómo es la relación con la obra social. Y otra, entiendo lo que vos estás hablando, es cómo van al Fondo Solidario de Redistribución para que abone esas coberturas. Porque hoy el Fondo Solidario abona el 100% de las coberturas de discapacidad. Entonces, lo que se dice en esa resolución es que si no son prestadores de cartilla, o tenés un plan cerrado, bueno, puede venir cualquiera y decir, bueno, te voy a pagar toda esta prestación. Entonces, por un lado,
la relación entre beneficiario y agente del seguro, volviendo al marco normativo, el biólogo infantil tiene que cubrir y el empleador se le otorga, por lo cual sale a hacer un convenio con alguno. Eso por un lado. Y por otro lado, los que vienen, cuando viene el agente del seguro al fondo, no viene ya la persona, o sea, la relación con la persona ya no existe, sino que estamos hablando solamente de un tema de financiación del fondo. Si la obra social, la entidad de medicina prepaga, puede fundamentar esto y decir, estoy haciendo un convenio, estoy hablando, estoy buscando, si se la dio, ahí hay un poco se genera esta situación, pero ya es una situación entre la super y el agente del seguro. La prestación a la persona se la tuvo que haber otorgado. Ahí no hay discusión. Una pregunta, hoy la verdad que pregunto un montón porque me interesa mucho el tema. ¿Qué pasa con, por ejemplo, también lo paga el fondo la medicación especial, por ejemplo, en enfermedades crónicas o enfermedades oncológicas, HIV, ese tipo de medicación? Que cuando uno tiene una prepaga, ¿lo paga el fondo? Enfermedades crónicas no es un 100% de cobertura, es un 70% de cobertura, si se puede ver. Y HIV también. Claro, porque a veces pasa, por ejemplo, llegan consultas básicamente que se quieren cambiar de prepaga, y claro, cuando van a pedir por supuesto una prepaga nueva, por decir la patología, el número que le pasan es doble de lo que pagan. Bueno, pero la prepaga no podía venir a pedir nada del fondo. Lo que se camina ahora con esta intermediación es que la prepaga aporta al fondo y reciba del fondo. Entonces ahí también tiene un beneficio la persona. Si no, tenía que ir a través de una obra social. Claro. Ir a, por ejemplo, el medical, pero a través de una obra social, porque la obra social sí podía retirar de atrás. Era siempre para los que derivaban aportes en prepagas, no para el directo, el asociado directo. Pero no importa, o sos privado y haces el contrato en forma privada. Hoy la entidad de medicina prepaga puede venir al fondo y participa de esa operatoria, estando por supuesto inscrito en el registro de agentes, y eso aliviana un poco lo que es la cobertura, y la persona no debería tener tanto inconveniente de que se están presentando el cambio de una prepaga a la otra. Exacto. Gracias. Bueno, realmente, finalmente acá lo que yo observo es que todas las normativas, la nueva normativa, tiende a transparentar y a hacer más eficiente el sistema de salud, lo que sí que se va a encontrar con determinados desafíos que va a tener que afrontar, va a tener que, bueno, hacer un más menos. Una especialista en salud, una miembro que siempre digo que aporta su mirada, por supuesto enriquecedora y crítica, ¿qué dirías según tu experiencia? Cosas que todavía ves, inclusive en la práctica, que aún así con estas modificaciones todavía no, el paraguas protectivo. Bueno, estas modificaciones son muy recientes, pero bueno, yo veo mucha resistencia en las obras sociales cuando vos planteás, por ejemplo, lo veo mucho en el caso de las reafiliaciones, de personas con cuadros clínicos muy importantes, gente que ha tenido un derrotero importante en lo que es enfermedades, 2 ACV, con glaucoma, bueno, uno le plantea que el señor quiere continuar, es más, cuando nos lo niegan, nos ponen a disposición la historia clínica. O sea, me parece que hay todavía una insensibilidad bastante importante en lo que es obras sociales. Se podría recalcar un poquito, ¿no?, en eso, en sensibilizar, en estos casos tan extremos. Realmente no es reafiliar por reafiliar porque me gusta ir al médico clínico que voy siempre. Este señor tiene un menú de 10 especialidades distintas, por ejemplo, en este caso que estoy hablando, que requieren de continuidad. O sea que bueno, él los costos los tuvo que asumir porque tiene una buena relación con su ex empleador, y que a su vez es cliente mío, entonces bueno, tuvo la bondad o sea, todos estamos contribuyendo para que el señor pueda tener la continuidad de la obra social, ¿sí? Entonces bueno, me parece que bueno, falta sensibilizar. Claro, la gran clave, como dijo Mari, y bueno, estamos en eso, ¿no? En humanizar, en realidad, en humanizar el derecho,
de humanizar las profesiones, ¿no? Y sí, En su sí, conjunto, ¿no? sí, sí, Porque por los supuesto, depositarios de las políticas por de supuesto. Estado, de las políticas públicas, son las personas. Es más, a veces ciertos casos que llegan al estudio, es importante, no se judicializan así nomás, sino que se habla con uno tiene acceso a hablar con los apoderados de las obras sociales, ver alguna, sí, en eso sí, la verdad que se puede hablar, hay algunos que no quieren hablar y otros que sí, como le pasará a la doctora cuando pidió esa información a las obras sociales. Pero bueno, no creo que destacar eso es importante, ¿sí? Es un paso. Así que bueno, Bárbaro. eh, Muy bien, doctora. Muchas gracias. Le damos gracias un a aplauso. ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, hemos tenido una jornada de lujo. No sé si ustedes lo sintieron así. Nosotros acá Muy bueno. sumamente satisfechos. Y bueno, ya la estamos comprometiendo a la doctora para el 2025 encarar otra parte, ¿no? Otra arista tan rica que tiene esto y para seguir profundizando estos temas. Así que muchas gracias. Sí, la verdad, Muchas un gracias por gusto estar. haberla convocado. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Acá vamos ya. Roberto ya está por finalizado. Sí. Bien. Acá vamos a hacer con los presentes.